Bien, la presentación del doctor Jean-Michel Jacint, proyecto de trabajo de la especialización en cardiología. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros. Mi trabajo de proyecto de trabajo final es sobre la reversibilidad de la disfunción ventricular en la miocardiopatía periparto. Bueno, para iniciar un caso clínico en el cual tuvimos una paciente femenina de 29 años de edad con factores de riesgo cardiovascular, sedentarismo y sobrepeso. Antecedente cardiovascular no tenía, pero tuvo el padre que falleció de forma súbita a los 32 años por una miocardiopatía dilatada. Otros antecedentes, asma bronquial y tomaba como medicamento habitual y había dejado el tratamiento bisoprolol 5 miligramos día. Como estudio previo que tenía la paciente, tenía un holter de 24 horas con ritmo sinusal durante todo el estudio, con conducción AV conservada, con una frecuencia promedio de 71, con el mínimo de 31 y el máxima 115, sin desnivel del segmento ST, con presencia de extrasístole supraventricular poco frecuente, agrupada en tripleta, bigeminia, trigeminia y sin pausas significativas. Ecocardiograma con Doppler eh, con un diámetro diastólica del ventrículo derecho e izquierdo 55, una fe de 60, un septum interventricular 6.2, una pared posterior de 8.5, un aurícula izquierda de 40, dilatada moderadamente, con un volumen de 43.3, una raíz de aorta de 24, una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, motilidad parietal y espesor parietal conservada, aparato valvular conservado, un pericardio libre con función diastólica normal y una hipertensión, una insuficiencia pulmonar leve y una insuficiencia mitral leve. Su motivo de consulta a su segundo mes de embarazo, a su segundo mes después de alumbramiento, fue por dificultad respiratoria. Estaba como asintomática para Angor, sintomática para disnea clase funcional 2-3, con signo de insuficiencia cardíaca. Al examen físico estaba lúcida, orientada en la tres esferas, tórax simétrico, hipoventilación bilateral con grales agregados de forma bilateral y ruido cardíacos en cuatro flujos con un soplo holosistólico, perfusión distal conservada, extremidad simétrica con edema con Godet 3 cruce, con signos vitales normales. Presentaba un electro con un ritmo sinusal con una frecuencia de 75, que no se ve bien en la presentación, a pesar de todo lo que hice para que podía aclarecer bien, con un eje -10, una P de 80, un PR 160, un QRS 80, QT 360, un ST normonivelado, imagen de bloqueo de rama izquierda y tenía extrasístole ventricular aislada con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Los exámenes complementarios que lo hicieron por guardia tenía un hematocrito de 39 con una hemoglobina 11.8
ionograma normal, un ring de 1.0, urea y creatinina normal, CPK de 100, CKMB 2.0, PCR 55 y tenía un ProBNP de 500. La radiografía de tórax que lo hicieron se mostraba que tenía una redistribución de flujo, pero a pesar de eso tenía una índice cardiotorácico normal sin patrón de consolidación. Ese mismo día lo hicieron un ecocardiograma que se pudo comparar con la anterior, donde tenía una área de auricular derecha 19, un diámetro del ventrículo derecho 35, un diámetro del ventrículo izquierdo 59, una fe de 14, un septum interventricular 8.5, una pared posterior 8.5 y una aurículo izquierda 41, la raíz de la aorta 28, con deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo. El movimiento anormal del septum, tenía un movimiento anormal del septum interventricular con hipoquinesia difusa del resto y hipertrofia excéntrica, que son detalles que no tenía en, en el eco anterior, con cavidades derechas dilatadas, que tampoco no tenía en el anterior, con función sistólica del ventrículo derecho deprimida y con un patrón de relajación restrictiva. Tenía también insuficiencia tricúspide moderada, un PSAP de 48, un IP moderada y una insuficiencia mitral leve a moderada de jet central. Bueno, la paciente fue interpretada, su cuadro clínico, como una insuficiencia cardíaca de nuevo asociado a una miocardiopatía periparto por el contexto clínico de la paciente que venía de 2 meses de un puerperio y se decidió su internación para tratamiento y más estudio y se le realizó un balance negativo. También a esa paciente se le realizó una resonancia magnética cardíaca para descartar que podía tener una miocarditis, pero se encontró una aurícula izquierda dilatada, de tamaño aumentado, con una ojeruela libre de derecha a izquierda, con un ventrículo de tamaño incrementado, aumento del volumen de fin de diástole ventricular. También tenía un índice de masa ventricular 59 grados por metro cuadrado. La válvula mitral no tenía alteración, pero tenía regurgitación valvular leve. Otro dato importante, tenía también una función sistólica global deprimida en grado leve, sin captación tardía de gadolinio, un realce negativo, tenía un ventrículo izquierdo de tamaño aumentado, aumento del volumen de fin de diástole y de fin de sístole, lo que traduce una miocardiopatía dilatada, un ventrículo izquierdo con engrosamiento y una motilidad parietal global disminuida con función sistólica deprimida en grado severo, con captación tardía de gadolinio homogénea intramiocárdica y subepicárdica, inferoseptal, media septal, apical, apical, anteroseptal, basal y anteroseptal media, con un realce positivo, miocardiopatía puerperal con grosor parietal, índice de masa ventricular izquierdo global preservado, con insuficiencia mitral leve, como en el eco, aorta sin particularidades, derrame pericárdico sistodiastólico homogéneo leve. Bueno, como tratamiento después del balance negativo y que se había encontrado en peso seco, se continuó su bisoprolol 5
miligramos por día, sacubitril valsartán de 50 por día, espironolactona 25 miligramos día, dapaglifosina 10 miligramos día y bromocriptina de 2,5 miligramos cada 12 horas. Y a la paciente se le dio de alta médica con control de frecuencia dentro de 2 semanas por unidad diagnóstica precoz de cardiología del centro. Bueno, eh, para hablar de la reversibilidad de la disfunción ventricular miocárdica, es una forma de insuficiencia cardíaca poco frecuente, pero potencialmente devastadora, que se manifiesta hacia el final del embarazo o en los primeros meses posparto en mujeres sin cardiopatía previa identificable, a veces identificable, se caracteriza por el desarrollo de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo con un fracción de eyección del ventrículo izquierdo generalmente por debajo del 45% y síntomas de insuficiencia cardíaca. La etiología es multifactorial, que enseguida los vamos a ver, y aún no se comprende completamente, y eso implica factores genéticos, inflamatorios, hormonales y respuesta inmune aberrante. Como objetivo general, es sintetizar la evidencia científica actual sobre la proporción de pacientes con miocardiopatía periparto que experimenten recuperación de la función ventricular y los factores asociados a dicho pronóstico. Como objetivo específico, identificar los criterios y el momento de diagnóstico de la miocardiopatía peripartum o postpartum, determinar la tasa de reversibilidad o recuperación de la fracción de eyección mayor a 45%, analizar los factores pronósticos clínicos, demográficos, ecocardiográficos, biomarcadores genéticos que predicen una mejor o peor recuperación. Evaluar el impacto de las diferentes estrategias terapéuticas en la recuperación de la función ventricular. Con respecto a la fisiopatología, implica múltiples mecanismos que convergen en una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con origen aún no completamente esclarecido, pero se considera una miocardiopatía dilatada de origen idiopática con fisiopatología multifactorial, que incluye estrés oxidativa y prolactina durante el periparto, que es el aumento de estrés oxidativa que genera fragmentos de prolactina con efecto antigénicas. Y estos fragmentos, ¿qué hace? Inducen apoptosis de células endoteliales, disfunción microvascular miocárdica, desequilibrio angiogénica, disminuciones de factores proangiogénicos como factores de crecimiento endotelial vascular y aumento de receptores solubles que bloquea la angiogénesis. Dentro de esos mecanismos se encuentra como la miocarditis viral, el quimerismo fetal, que es un paso de células fetal a autoanticuerpo contra miocina, la apoptosis, activación y PCR y hasta muerte celular programada, como lo dije con anticipación, la prolactina fragmentada, estrés oxidativa que va a generar un desequilibrio vascular en mujeres genéticamente predispuestas. Con respecto a la etiología y factores de riesgo, ya lo dije con anticipación,
La etiología es de origen de estrés oxidativa, inflamación, está dado por estrés oxidativa, inflamación y autoinmunidad, donde reacciona las citocinas proinflamatorias, factores genéticas, deficiencias nutricional, alteraciones hormonales. Y con respecto a los factores de riesgo, mujeres en edad materna avanzada, multiparidad, embarazos múltiples, preeclampsias, hipertensión gestacional, raza negra o afrodescendiente y obesidad. Con respecto a la clasificación, según American Heart Association y la European Society of Cardiology, la miocardiopatía periparto se clasifica como una miocardiopatía primaria dilatada de origen idiopática asociada al embarazo. En la clasificación homógea se describe miocardiopatía dilatada o por idiopática asociada al periparto y G, que puede presentar componente genético y estados clínicos y severidad. Con respecto a la epidemiología global, la incidencia varía significativamente según la región. Por ejemplo, es más, es más elevada en África subsahariana y Haití, también en países como Nigeria, hasta un caso por cada 300 nacidos vivos, Estados Unidos entre 1 a 1000 y, y 1 sobre 4.000 nacimientos, aproximadamente 1000 a 1300 casos anuales. Asia y Europa, incidencia muy baja, 1 sobre 15.000 nacimientos, y esta variabilidad refleja diferencias genéticas, socioeconómicas y en el acceso a la atención sanitaria y también la migración también. Bueno, eso es un gráfico donde vemos la realidad a nivel, la incidencia a nivel global, y con respecto a Latinoamérica, los datos en América Latina son limitadas, son muy limitados y probablemente subestimados, porque hay estudios en Cuba y en Colombia que reportan edad promedio de presentación de 31, entre 31 y 33 años y alta asociación con hipertensión y preeclampsia. Series hospitalarias muestran entre 17 y 18 casos en periodo de 7 y 10 años en centro de referencia. La falta de registros sistemáticos dificulta estimar la incidencia real, pero se presume baja con tendencia al incremento por factores socioeconómicos y migratorios. También otro país que está también haciendo estudio al respecto es México también. Con En cuanto a Haití, Jean-Michel, yo había leído que tiene una incidencia notable. ¿Qué sabes al respecto? La incidencia es muy alta, uno, por la cultura, factores económicos, factores culturales y también a veces y cultural también, como decía. La gente, sobre todo en el campo, la gente prefiere como esperar a lo último y siguen con las parteras o las matronas de sus comunidades. Pero los últimos estudios, bueno, antes que había empezado como todo ese quilombo de esos 5 años con la muerte del presidente, había como una mejoría con ciertos ONG americanos, canadienses y el Ministerio de Salud Pública que se dedicaban como a la salud prenatal. Pero hoy en día, datos actualizados por cómo está la realidad política en el país, no tengo datos tan frescos. He buscado, pero
no he encontrado, pero pienso que podría ser peor que antes en en ciertas zonas donde como la seguridad está como fuera, la inseguridad está fuera de control. Hola, Sí, sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. sí, sí, Gracias. ya. Bueno, con respecto al diagnóstico, se basa la clínica sobre la disnea, edema, fatiga, arritmia, síncope. El electro no es específico, pero puede mostrar signo isquémico o signo de sobrecarga también, como en la insuficiencia cardíaca, los biomarcadores como la troponina, péptidos natriuréticos, el ecocardiograma. eh, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida y la dilatación ventricular. Y la resonancia es uno de los estudios como que te da como una de las mayores definiciones en el cual se puede descartar una miocarditis, donde puede encontrar fibrosis, realce tardio y hacer el diagnóstico diferencial. También hay score clínica de probabilidad de insuficiencia en peripartum, donde, como venía diciendo, se toma en cuenta la disnea de esfuerzo, ortopnea, tos, edema, aumento de peso en esos últimos meses. Eso lo encontré con un grupo de expertos europeos. eh, eh, Más específicamente en Francia, que se dedica como al estudio del miocardiopatía peripartum y han escrito como un consenso de expertos sobre las enfermedades cardíacas hereditarias o raras. Y otro criterio clínico que se puede usar, que es como la que usamos todos, es el criterio eh, diagnóstico de Framingham, que se usa para la insuficiencia cardíaca. Con respecto al tratamiento, durante el embarazo se puede usar diurético de asa, eh, beta bloqueadores, vasodilatador y evitar IECA ARA2 por teratogenicidad. Y postpartum se puede usar, hacer manejo estándar de insuficiencia cardíaca con IECA, beta bloqueante, antagonista de aldosterona, la bromocriptina que inhibe la prolactina y la pentoxifilina que es un antiinflamatoria 4 y anticoagulación si hay trombo, FA o embolismo. Y lo otro, en insuficiencia cardíaca crónica, o si requiere el paciente, o si a los 6 meses después del tratamiento completo, como dice la guía, evaluar los dispositivos como desfibrilador automático y resincronizador, asistencia ventricular o trasplante cardíaco en casos refractarios. Y con respecto a terapias emergentes y complementarios, como yo venía diciendo, la bromocriptina, que hay muchos estudios que hablan como sobre la bromocriptina, que inhibe la prolactina, cuya forma fragmentada se asocia a daño miocárdico. Hay un estudio como sudafricano y alemán que muestra mejoría en la fracción de eyección y la clase funcional. La dosis sugerido es 2.5 diario o hasta cada 12 horas por 7 a 14 días y 2.5 combinada con anticoagulación y 2.5 por 6 semanas. Y la pentoxifilina, que inhibe el factor de crecimiento alfa y otras citocinas proinflamatorias, mejora la función ventricular en cardiopatía
dilatadas idiopáticas y evidencia aún, aunque las evidencias aún están limitadas, pero prometedora en casos con sospecha de miocarditis. La Lo, lo- inmuno, lo que yo leí, Jean-Michel, es que efectivamente las dos ayudan a mejorar la fracción de eyección, pero que no hubo impacto sobre mortalidad con estos fármacos. ¿Vos qué pudiste leer al respecto? bueno, con respecto a la mortalidad, en caso que cuando fracasa la medicación, pero hay otros estudios que muestran que a continuación les voy a mostrar que con ese tratamiento se ha visto como una mejoría de un 50 hasta un 70% de los pacientes con esos tratamientos. Ok. Sí. La inmunoterapia y la plasmaferesis, en caso con fuerte componente autoinmune, autoanticuerpo contra miocina, uso de inmunoglobulina 4 o plasmaferesis en paciente refractaria. Y los soportes avanzada y dispositivos inotrópicos como levosimendan, dobutamina en caso de shock cardiogénico, eso en los casos como más críticos, balón de contrapulsación con soporte hemodinámico temporal, desfibrilador implantable como prevención secundaria a muerte súbita y resincronizador si hay disincronía ventricular y asistencia ventricular, trasplante cardíaco en casos refractaria o fracción de eyección menor a 20% sin recuperación. Criterio de prescripción de la bromocriptina, porque no es en todos los casos que se prescribe la bromocriptina. Hay elementos a favor de la prescripción de la bromocriptina. Por ejemplo, en un diagnóstico antes término o en el mes seguido al alumbramiento, ese sí en fracción de eyección menor a 30%, dilatación del ventrículo mayor a 60, estado de shock o bajo gasto periférico sin respuesta favorable a los inotrópicos, ausencia de mejoración de mejoramiento clínico notable después de 15 días de tratamiento con IECA con beta bloqueante o en nuevo embarazo. Caso en el cual que no se indica como la bromocriptina, un diagnóstico que va más allá de un mes después de alumbramiento, por supuesto, si no hay lactancia y con una fracción de eyección mayor a 40 o con un diámetro del ventrículo izquierdo menor a 55 milímetros. Y la contraindicación en tromboembolismo arterial, en presencia de un trombo a nivel del ventrículo izquierdo o también en una hipertensión no controlada o eclampsia. Bueno, le quería compartir un estudio sudafricano sobre la bromocriptina que se hizo dentro del año 2010 hasta 2015, la ubicación en Universidad de Ciudad del Cabo. El hallazgo fue que se identificó que la prolactina fragmentada como factor patogénico clave. Se propuso el uso de bromocriptina para inhibir su producción. En un estudio prospectivo, los pacientes tratados con bromocriptina mostraron mejoría significativa en la fracción de eyección y menor mortalidad. Y el impacto es que en este estudio fue basado para las recomendaciones europeas actual sobre la miocardiopatía periparto. Recomendación que he encontrado en la nueva guía, que dice que a las mujeres que tienen miocardiopatía periparto o que está con riesgo de recurrencia, eh, es recomendado un seguimiento. Eso es una evidencia clase 1, nivel C y
con respecto a la bromocriptina, agregar como de forma como profiláctico el tratamiento de bromocriptina debe ser considerado, pero en un clase de evidencia 2A y C. Eh, los pacientes que que cursan con insuficiencia cardíaca tienen que tener un tratamiento completo según la guía, y la bromocriptina como tratamiento debe ser considerado como otra forma opcional porque se ha demostrado que mejora y permite de recuperar la función del ventrículo y izquierdo en las mujeres con miocardiopatía periparto. Pronóstico y futuras como gestaciones, 50% recuperan función ventricular en 6 meses, pero también existe riesgo elevado de recurrencia en embarazos posteriores y contraindicado si persiste disfunción ventricular. Y siempre la evaluación con ecocardiograma de estrés antes de nuevo embarazo. Y también ese mismo grupo de expertos, Cardiogen, según un estudio que han hecho, han mostrado como el riesgo en los casos de nuevo embarazo, que el riesgo de insuficiencia cardíaca, hay un 26% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo que se normalizó, como también hay 50% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo alterado. Y con respecto a la degradación de la frecuencia del ventrículo izquierdo mayor a 20, hay un 17% de fracción, 17% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo normalizado, mientras que hay también 33% de fracción de eyección del ventrículo izquierdo alterado y con riesgo de alumbramiento prematurado o parto prematuro, 13% normalizado, 50% alterado. Y riesgo de muerte de la paciente mayor a 1% y 25% alterado. Y regreso a la función sistólica inicial antes del segundo eh, Embarazo. embarazo, 90% normalizado y 60% alterado. Bueno, justificación de la revisión bibliográfica. El curso clínico de la miocardiopatía periparto es altamente variable. Mientras que un número significativo de pacientes experimenta una recuperación completa o sustancial de la función ventricular, otras progresan a insuficiencia cardíaca crónica. La reversibilidad o la recuperación de la disfunción ventricular es el principal determinante del pronóstico a largo plazo. Esta revisión se justifica por la necesidad de sintetizar la evidencia actual para clarificar el pronóstico de la reversibilidad, identificar de manera robusta los factores asociados a la recuperación y ayudar a estandarizar la toma de decisión clínicas. La revisión siguió un enfoque sistemático para identificar, seleccionar y sintetizar la evidencia disponible adhiriéndose a las directrices PRISMA. Las fuentes de información y estrategia que se realizaron, búsqueda exhaustivo en PubMed, Medline, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, LILAC, en Cielo, y se utilizaron combinación de palabras en español, en inglés también y en francés, y se aplicaron filtros para incluir revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayo clínicas y estudios observacionales publicados desde 2010 y hasta ahora seguiremos buscando. Los criterios de selección y proceso se incluyeron estudios con pacientes adultas diagnosticadas con miocardiopatía periparto que proporcionaron datos cuantificables
sobre la recuperación de la función ventricular o sus factores pronósticos y se excluyeron reportes de casos individuales, series pequeñas y artículos en idioma que no fuera como español, inglés o francés, y la selección de estudio se realizó en dos fases, con resolución de discrepancia. Y con respecto a la extracción de datos, se extrajeron datos sobre las características del estudio, población, criterios diagnósticos, tasas de recuperación de fracción de eyección, tiempo de seguimiento, factores pronósticos y tratamiento evaluado utilizando un formulario estandarizado. El resultado, se incluyeron 35 estudios para la síntesis que abarcaron metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios de cohorte. Y la tasa de reversibilidad de la función. La tasa de recuperación completa de la función ventricular variaron entre un 47% y el 72% en los estudios incluidos, con un promedio ponderado de aproximadamente de 61% en un plazo de seguimiento de 6 a 12 meses. Tabla de recuperación de la función ventricular en estudio clave. Estudio como por ejemplo el SMIT, que es un estudio de tipo cohorte observacional, donde fue evaluado 150%, un estudio del año 2015, donde se vio criterio de recuperación es una fracción de eyección mayor a menor a 50% y la tasa de recuperación 65%. Tiempo de seguimiento promedio 12 meses. Con respecto al Jones, un estudio del 2018, que es una metaanálisis donde fueron estudiados 1.200 pacientes, mismo criterio de recuperación que el Smith, la tasa de recuperación fue menor y con respecto al Smith, que fue 61%, y el tiempo de seguimiento promedio era variable entre 6 a 18 meses. Y el Brown, otro estudio del 2020, que es un cohorte multicéntrico, fue tenido en cuenta 450 pacientes. El criterio de recuperación fue menos al Smith y al John, pero la tasa de recuperación fue de un 72% y el tiempo de seguimiento fue más baja, 6 meses. Y García, un estudio del 2021, donde se hizo el tipo de estudio fue una revisión sistemática, donde fueron estudiados 800 pacientes y mismo criterio de recuperación que Smith y Jones, pero la tasa de recuperación fue más baja que los tres anteriores, un 58%, y el tiempo de seguimiento promedio 12 meses. Factores pronósticos asociados a la reversibilidad. Hay factores asociados a la reversibilidad o a la recuperación. Desde lo clínico y demográfico, los factores pronósticos, por ejemplo, fracción de eyección mayor contra menor a 30%, muestra que la asociación con respecto a la asociación con la recuperación, a una menor recuperación con respecto a menor de 30%, y el nivel de evidencia es alto. Con respecto a la raza, la etnicidad, por ejemplo, raza negra, hay menor recuperación y el nivel de evidencia alta. Y con respecto a ecocardiográficos, el diámetro de fin de diástole mayor a 6 metros muestra un menor recuperación de nivel de evidencia alta. Y la terapéutico, tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca congestiva,
asociado con la recuperación muestra es esencial para la recuperación y eso es de un nivel de evidencia alto. Con respecto a la discusión, la interpretación de los resultados confirma que la miocardiopatía periparto o posparto es una entidad heterogénea. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal al diagnóstico es el predictor más robusto. Valores severamente deprimidos demandan un manejo intensivo, multidisciplinario. Hay que estar encima de los pacientes. La asociación con la etnicidad, la edad avanzada, puede reflejar diferencias genéticas o de acceso a la atención. Los resultados están alineados con las guías de la Unión Europea o la American Earth Association, que reconocen el potencial de recuperación y recomiendan el inicio temprano de la terapia estándar para la insuficiencia cardíaca. Existen discrepancias en las guías sobre tratamiento adyuvante como la bromocriptina, pero la revisión sugiere cautela dado que la evidencia es limitada. Las limitaciones de la revisión incluyen la heterogeneidad de la definición de recuperación y la predominancia de estudios observacionales, lo que introduce un riesgo de sesgo. Como conclusiones, la alta reversibilidad pero variable, la recuperación de la función ventricular ocurre aproximadamente el 50% al 70% de los pacientes con miocardiopatía periparto. La severidad inicial es clave. Una fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal y menor de 30%, un diámetro de fin de diástole mayor a 6 centímetros, son los predictores más fuertes de un pronóstico desfavorable. Importancia del tratamiento estándar, el manejo oportuno y riguroso con terapia estándar para insuficiencia cardíaca es fundamental. Factores pronóstico identificables. Otros factores de mal pronóstico incluyen la etnicidad, como afrodescendiente, raza negra y la edad avanzada. Y la identificación temprana de los marcadores de riesgo es crucial para guiar el manejo clínico, personalizar el tratamiento y mejorar los desenlaces a largo plazo de los pacientes con miocardiopatía periparto. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, Jean-Michel. Muchísimas gracias.